Muy buenas noches con todos, chicos. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra cuarta y última sesión del curso de Power BI. Y el día de hoy, chicos, ¿qué nos toca ver? El día de hoy lo que vamos a ver, o mejor dicho, lo que vamos a aprender a hacer es este pequeño reporte que ven frente a ustedes, ¿no? Vamos a hacer un pequeño reporte de ventas, ¿no? Donde vamos a poder filtrar por los diferentes canales de ventas que tiene la base. Vamos a aprender a aplicar la inteligencia de tiempos, ¿no? En un reporte donde, por ejemplo, vamos a emprender a ver cómo podemos sacar las ventas actuales de un periodo como puede ser abril 23. Vamos a comparar con una métrica que nos va a dar las ventas de abril, pero del año anterior, o sea, del 22. Vamos a sacar su variación porcentual. Luego por aquí vamos a armar un pequeño resumen de ventas del mes anterior respecto a abril. Ahí, entonces, esta es las ventas de marzo. ¿Cuánto de lado tenemos el acumulado del año anterior, ¿no? De enero a abril, pero del 22? Y también vamos a sacar su variación porcentual. Luego en la parte de abajo, ¿sí? De las ventas, tanto del año actual como del año anterior, ¿sí? Está entrecortado. Hola, 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 chicos, ¿se me escucha? Hola. Ahorita sigue, chicos, entrecortado o ya se estableció. Sí se le escucha. Ya no. Creo que es por ratitos, ¿no? Ahí me van escribiendo, chicos, por ratitos, ¿ya? Mientras que estemos bien, sigo avanzando, pero si por ahí empieza a haber latencia, me dicen, ¿ya? Sí, Efraín, es Movistar, pero en realidad siempre trabajo con este internet, ¿ya? Entonces, bueno, sigamos avanzando, chicos. Lo que pasa es que me he movido un poquito el ambiente donde estoy porque justo están en visita en la casa y he tenido que moverme un poquito para que no haya interrupción de sonido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿ya? Entonces continuamos. Les decía, ¿no? Vamos a hacer un resumen mensual de ventas, ¿no? Comparando cómo ha ido evolucionando durante todo el año 23 y el 22, ¿no? Con el año anterior. Y también su variación porcentual de cada uno. Vamos a aplicar aquí también la edición de interacción para que, por ejemplo, el nombre del mes no afecte a este objeto visual, como lo vimos en la clase número 2. Porque si esto estaría afectando a este gráfico, en este caso nosotros veríamos solo el mes de abril nada más, pero no lo está afectando. Hemos quitado la edición de interacción, ¿no? En este caso. ¿Qué más? Y por último, lo que vamos a preparar en este reporte son pequeños resúmenes a nivel de tienda, vendedor, marca y línea, ¿no? Donde vamos a sacar en cada punto el porcentaje de participación de lo que estamos evaluando, cuánto ha sido sus ventas actuales, cuánto ha sido sus ventas del año anterior, su variación, cuánto ha sido las ventas el mes anterior y también su variación, ¿no? Entonces vamos a aprender a hacer este tipo de reportes que se podría decir, chicos, se asemejan mucho a a un reporte real dentro de una empresa, ¿no? Porque siempre, de los siempre, cuando vemos, por ejemplo, uno de estos tipos de canales, nos piden una vista muy similar a esto. Ya el análisis temporal, como les dije, es algo súper obligatorio que todos deberíamos aprender. Y por ejemplo, el día de hoy, ¿se acuerdan la semana pasada que aprendimos a hacer la tabla de calendario con DAX? Bueno, el día de hoy vamos a usar la tabla de calendario, pero con M, con Power Query. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿hasta acá alguna duda, consulta o estamos claros? ¿Me confirman, por favor? Está todo claro. Perfecto. Bueno, si está todo claro, entonces vamos a proceder
a ver las bases, ¿no? ¿Con qué bases contamos? Bueno, ustedes deben tener un material que es la sesión 4. Hay una carpetita de reporte de ventas donde vamos a encontrar estos materiales, ¿no? Que son lo que vamos a usar para la clase del día de hoy. Entonces vamos a abrir, básicamente son estos dos recursos, ¿no? Base de ventas y base SKUs. Vamos a abrir base de ventas y base SKUs. Ver, vamos a agrandar. ¿Y qué hay por aquí? Miren, en primer lugar, en la base de ventas, chicos, contamos con los siguientes encabezados, ¿no? Recuérdense que siempre es muy importante que nosotros exploremos qué data tenemos antes de empezar a hacer lo que sea, ¿no? Bueno, tengo una columna de vendedores, de equipo, tiendas, departamento, provincia, distrito, fecha, línea de negocio, marca que se ha vendido, el precio unitario, la cantidad que se ha vendido. Nuevamente la marca, miren, datos repetidos, marca nuevamente. Luego viene el canal de venta, luego nuevamente la línea de producto, miren. ¿Sí? Y por último viene un código SKU, ¿no? Ahora, ¿para qué me sirve este código SKU? Si yo me voy a la otra base, voy a notar que por aquí tengo una tabla en la base SKUs donde hay una columna llamada código SKU y descripción, ¿no? Entonces, básicamente la columna código SKU me va a servir a mí para qué? Me va a servir a mí para poder tener la descripción, en este caso, del producto. Nada más. Listo. Ahora, recuérdense que en esta etapa de exploración es muy importante que nosotros identifiquemos qué columnas nos pueden servir y cuáles no. Por ejemplo, la columna de vendedor. Chicos, ¿se ve mi pantalla o no? Sí, hay el problema de la compañera entonces. Entonces les pregunto, chicos, ¿la columna de vendedor nos servirá para el reporte o no? Vamos a ver nuestra maqueta que nos están dejando. Y a ver, ¿en algún lugar usamos vendedores? Sí. Entonces, si vendedores lo voy a mostrar, entonces lo debo dejar allí, ¿no? Entonces, esta columnita, que es la primera, sí me sirve. El equipo, ¿me servirá? Veo por acá, equipo, ¿lo uso en algún lado? Miren, en ni un lado uso el equipo, chicos. Entonces, en este caso, esta columnita no me va a servir. Ahorita estamos haciendo esta exploración porque hay que identificar después qué transformación vamos a hacer en Power Query. Recuérdense que la idea, chicos, es que nosotros exploremos antes de cargar la data a nuestro Power BI, ¿no? Para que así ya tengamos más o menos una idea clara de lo que vamos a trabajar. Sí, es muy importante eso. Luego, columna de tiendas. Tiendas hay por aquí. Sí, mira, tengo un resumen a nivel de tiendas. Entonces, eso sí lo necesito. Ah, ok. Listo. Departamento, provincia, en realidad tampoco lo tengo, pero el distrito sí. Entonces, hasta el momento ya tendría tres columnas que debería eliminar en Power Query. Y chicos, yo les digo hasta acá. ¿Y por qué lo tendríamos que eliminar en Power Query y no en el origen? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué no lo eliminamos en el Excel? Asumiendo que este es un reporte que vota el sistema. ¿Puedo necesitarlo más adelante? Bueno, sí, bien Alex, podrías necesitarlo más adelante, pero por ahí no iba mi respuesta, pero está muy bien. Buena respuesta la que acabas de dar. Para no perder el archivo original, ok,
se distorsiona la información, porque se podría utilizar en otros reportes, porque así lo arroja el sistema. Después se puede usar para obtener información, porque el sistema siempre tendrá... Ahí está la respuesta que yo esperaba, la que dice Diana Pisfil, ¿no? Porque el sistema siempre tendrá el mismo formato. Entonces, la idea de pasar nuestra data por Power Query, ¿cuál es, chicos? Que nosotros hagamos el proceso ETL y se aplique siempre al origen, ¿no? La idea no es que todos los días descarguemos y eliminemos, porque es una tarea repetitiva. Para eso está Power Query, precisamente, ¿no? Para eliminar y ejecutar esas transformaciones, porque ya hemos definido un estándar. Ya, ojo con ese punto. Pero la otra respuesta, chicos, también es muy importante, ¿no? La que mencionan muchos de ustedes, la que dicen que no sabemos si luego más adelante vamos a necesitar esa columna. Y muy válido, chicos, muy válido. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos alineados, vamos a continuar. ¿Qué más? La fecha la necesito, vamos a ver. Y la respuesta es que sí, porque voy a necesitar relacionar mi tabla de dimensiones que vamos a crear en un rato con esto. Así que sí es importante. La línea del producto es importante. Acá está la línea, sí. La marca es importante. Marca. Sí es importante. Acá está una vista. El precio de la cantidad, sí, para sacar el importe. Importante. El canal, bueno, se está repitiendo. No, perdón, el canal está bien. Sí lo necesito porque está en la parte superior de mi reporte. ¿Qué más? Esto ya se repite. Y bueno, el código SKU, que en este caso nos va a permitir relacionar con esta tabla. Pero ahora, ¿realmente nosotros necesitaremos la descripción en nuestro reporte? En realidad no, en ningún lado estamos mostrando la descripción del producto. Entonces, en realidad nosotros podríamos obviar esta base, ¿sí? Y también podríamos eliminar esta columna, ya que no la vamos a emplear en nuestro reporte. Sin embargo, lo vamos a dejar en este caso allí. ¿Por qué? Para que se arme un pequeño modelito, ¿no? Para que haya una relación entre esta y la otra tabla. Básicamente por eso lo voy a dejar, pero en sí no deberíamos tener esta base ni esta columnita, ¿sí? Por lo que estamos explicando, que no va a ser necesario para el reporte. A ver, una pregunta y veo, Andreita. Entonces esas columnas las eliminamos directamente en el Power BI siempre, antes de iniciar el reporte. Claro, Andreita, lo que pasa es que tú cuando trabajas con Power BI lo que haces es conectarte a una fuente. Entonces, nosotros cuando nos conectamos a la fuente, nosotros podemos hacer unas transformaciones. Y justo en ese ambiente donde hacemos las transformaciones es Power Query. Power Query nos permite a nosotros automatizar el proceso de ETL, que es la extracción de la data, la transformación, y una vez que ya hemos transformado toda esa data, recién eso es lo que vamos a mandar a nuestro modelo semántico conjunto de datos dentro de Power BI. ¿Sí? Cosa que si luego quiero alimentar la base, cargo la base Excel con todo. No, Andrita, creo que por ahí no se está entendiendo. Me refiero a que tú tienes que hacer la conexión con todas las columnas, con todas. Ahorita nosotros nos vamos a conectar a todo, pero dentro del Power Query nosotros vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar esto. ¿Y por qué? Porque los compañeros dijeron, ¿no? ¿Y qué pasaría si después, por ejemplo, a mí me dicen adicional el campo equipo? Ah, en este caso, simplemente lo que haría yo es eliminar esa partecita donde elimino el campo equipo en el Power Query, para que así no se malogre todo mi proceso ETL que hice, porque se pondría más tedioso. ¿Sí? Igual ahora lo vamos a ver, no te preocupes, por si por ahí no queda un poquito claro. ¿Sí? Obviamente no se elimina nada en las bases, Pat. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque a todos los días, ¿qué pasa? Tu sistema bota la información de esta forma. Yo te pregunto, tú todos los días vas a estar descargando la información de tu sistema, vas a estar eliminando columnas, vas a hacer limpieza de manera manual. Creo que no, ¿no? La idea es precisamente tú liberarte de esa carga de transformación y limpieza. ¿Y quién llega al rescate allí? El famoso Power Query.
¿Sí? Ojito con ese punto, chicos. Ojito con ese punto. ¿Ya? Entonces voy a cerrar esto. Creo que ya no queda ninguna duda adicional, ¿no, chicos, sobre esto? ¿O si hay alguna duda adicional? Alex, si se crea un menú que dan acceso a diferentes vistas, toma una base única o debería tomar diferentes bases por vista. Alex, la idea es que tú tengas una base única de todo. Y después, en este caso, vayas revisando más cositas, ¿no? Ahorita te muestro algo, Alex. Ya, entonces, ¿más dudas sobre esta base, chicos? Creo que no, ¿no? Estamos bien claros. Ahí me confirman, por favor. Creo que no hay más dudas, ok. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar una maqueta, chicos, de un reporte. Miren. No tiene un tema de formato y demás, pero a lo que voy es que quiero que tengan idea de lo que pueden ver acá. Acá hay un tema de un reporte que, por ejemplo, acá tiene una pestañita. Esta es como que la primera hoja, donde ves diferentes métricas, ¿no? Hasta con objetivos, con formato y muchísimas cosas, ¿no? Y a partir de esto te puedes ir ¿a dónde? A otra hoja, que sí puedes ir rastreando, ¿no? Objetivos, ticket medio, comparar KPIs, miren. Y así puedes ir paseándote entre diferentes hojas dentro de tu reporte, ¿no? Y algo chévere también acá, por ejemplo, es, por ejemplo, cuando tú te ubicas sobre tus objetos visuales, miren cómo se abre detalles adicionales, ¿no? O sea, nosotros en Power BI en realidad podemos hacer bastantes cosas, chicos, ¿ya? Por eso les digo que es importante que ustedes no se queden con lo que se les está enseñando. Y es que sigan indagando, porque el tiempo no nos da para poder desarrollar ese tipo de reportes que son un poquito más complejos, ¿ya? Ojo con ese punto. Ojo con ese punto, chicos. Inclusive, esto se los puedo compartir. Este, por ejemplo, lo que les estoy mostrando no es mío. Este reporte que ven aquí lo brindó un libro que compré que se llama Impacta con Power BI. Para que trátenselo de comprar, chicos. En virtual está barato. Impacta con Power BI. Acá está Amazon. Creo que está a $10, si no me equivoco. Bueno, en este libro te hablan bastante de la importancia, chicos, sobre las preguntas de negocio. No sé si recuerdan la clase número 1 que les mencionaba, ¿no? Oye, en la clase número, lean, chicos, tienen que tomar bastante importancia al tema de hacer preguntas de negocio, entender el objetivo de los reportes, diseñar un modelo, ¿no? Entonces, aquí, chicos, miren, importa Power BI, si lo quieres comprar en la versión Clean Deck, que es una versión virtual, te cuesta $10. Y muy buen libro, chicos, ¿ah? Y en acá es donde me brindaron este archivo. En una de los capítulos te da un link, donde precisamente te permite descargar el archivo PBX. Y acá yo lo subí, ¿no? Justito para mostrar en caso tenga clases, como ahorita. Así que siempre, chicos, traten de seguirse educando, como les dije. ¿Sí? Porque créanme que la educación es la mejor inversión en lo cual pueden gastar su dinero. Entonces, bueno, volviendo a nuestro tema. Ya creo que respondí al amigo. Ahora lo que vamos a hacer que es abrir Power BI y empezar a trabajar con nuestra data. ¿Sí? Entonces abrimos Power BI.
Listo. Abre nuestro Power BI, ¿no? Me voy a informe en blanco y aquí tengo mi lienzo, ¿no? Donde voy a trabajar el día de hoy. Entonces, primer paso, me voy a archivo, me voy a opciones y configuración y opciones, ¿no? Eso es lo que yo hago personalmente, chicos, ¿ah? Porque hay otros profesionales que no suelen hacerlo, pero ya les mencioné en las primeras clases por qué razón hago estos cambios, ¿no? Simplemente por el tema del performance, nada más, ¿sí? Y por poder manipular yo todas las transformaciones que se puedan dar, ¿sí? En este caso, como ya las semanas anteriores nosotros quitamos estas opciones, ¿no? El día de hoy lo único que tengo que hacer es irme a archivo actual, carga de datos, y deshabilito detectar automáticamente nuevas relaciones. Lo único. Acepto y ahora sí empiezo a hacer mi importación, ¿no? Vamos a entrar a Power Query, transformación de datos. Nos vamos a nuevo origen, libre Excel y vamos a buscar la carpetita de la clase de hoy, ¿no? Vamos a importar los archivos. Base de ventas, abrir. Nos vamos a conectar directamente al objeto de tabla. Y este plomito, ¿qué significaba, chicos? ¿Quién se recuerda? Si yo selecciono el plomito, ¿a qué me estaría conectando? ¿Quién se recuerda? A ver, pregunta. A la hoja, muy bien, Cristian. Muy, pero muy bien. ¿Sí? Entonces, listo, me conecto a la tabla, acepto, ahí está. ¿Qué más? Nos vamos, nuevo origen, libre Excel, y ahora nos conectamos a la base SQL. Y listo, ya me conecté a los dos orígenes, ¿no? Simplemente vamos en este caso a jugar, ¿no? Puede ser que esta primera fila suba como encabezado, usar la primera fila como encabezado. Ventas impulso. Acá ya está la primera fila como encabezado, vemos que se cargó todo. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer, chicos, aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hacemos aquí? El tema de los formatos es último, Alex. Tratemos de hacerlo al último, porque a veces sí hay que hacerlo en intermedio de las transformaciones. Filtrar los nulos. En la exploración no vimos que íbamos a eliminar nulos, por si acaso. Evelyn, quitar las columnas que no se van a utilizar. Correcto, vamos a eliminar las columnas que no se van a utilizar. Chicos, ¿se me sigue escuchando bien? ¿Me confirman, por favor? Hola, hola. Sí, allá, perfecto. Como me había salido un mensaje aquí, pensaba que no, pero ya. Entonces vamos a eliminar, chicos, columnas, las que no nos sirvan. Ahora acá la pregunta es, ¿cómo eliminamos? ¿Se acuerdan que derecho y quitar? ¿Cuál era la otra manera en cómo yo podía eliminar varias columnas, chicos? A ver, ¿quién me dice? Elegir columnas, muy bien, Diana, muy, pero muy bien.
Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a la opción que dice administrar columnas y nos vamos al columna que más participa. Entonces, ¿qué más? ¿Con qué columnas nos íbamos a quedar? Con vendedores, sí, con equipo, no, con tienda, sí, con departamento y provincia, no, con distrito, sí, la fecha, sí, línea de producto, sí, la marca, sí, el precio, sí, la cantidad, quite, no. Ah, no, el canal está bien, lo que se repite es la marca, perdón, la línea, ¿sí? Y el código SKU también lo voy a dejar a propósito. Y ¿no? En realidad no deberíamos cargarlo, pero lo voy a dejar ahí a propósito, para que haya un pequeño modelito, ¿no? Acepto y listo. Que ya termine esto, me toca asignar los tipos de tipo de dato texto, ¿no? Como ven, hay diferentes maneras en cómo podemos darle el tipo de dato, ¿no? Distrito, le vamos a dar el tipo de dato texto. Fecha, tipo de dato, fecha. La línea, la marca, tipo de dato, texto. Precio, tipo de dato, número decimal. La cantidad son números enteros. Canal, texto. Y ahora, el código SKU, chicos. ¿Qué tipo de dato le voy a dar al código SKU? ¿Quién me dice, chicos? Entero, me dicen. Y sí, no, a simple vista, chicos, es entero, a simple vista. A ver, le voy a dar el tipo de dato entero. Tipo de dato número entero. ¿Ya? Y vamos a revalidar si está correcto todo lo que está en esta columna. Me voy a vista, me voy a calidad de columnas. Ay, mira, dice que no hay nada de error. Bueno, porque supongo que será en base a las 1000 primeras filas, ¿no? Vamos a poner en base a todo el conjunto de datos. A ver, esperemos que cargue unos segundos. Pero en realidad, chicos, acá miren, acá nos están dando una estadística, ¿no? Error -1%. Me está diciendo que cuando yo le asigné el tipo de dato ahorita, chicos, ¿sí? Me está diciendo de que hay un error. Esto es una alerta roja que es muy importante, chicos, que nosotros lo tengamos en mis primeras filas y veo que hay puros números. No, 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 no. No es así, chicos. ¿Ya? Este mensaje nos está diciendo que han intentado cambiar un valor a numérico y nos ha arrojado un error. Mm, ok. Entonces hay que ver cuál es, ¿no? Si yo me voy a mi fuente, ¿no? Un ratito. Nuevamente voy a abrir base de ventas. Hay una letra en un código, correcto, Alex. Eso es lo que hay. Vamos a ver, vamos a ver. Miren, código SKU y miren, chicos. En esa columna hay un dato que tiene texto. Todo lo demás es número. Pero por este dato que tiene texto, chicos, nosotros a esa columna dentro de Power Query, ¿qué tipo de dato le debo asignar? Tipo de dato de texto, ¿ya? Solo por ese dato que estamos viendo en esa columna, ¿ok? Entonces, recordemos, chicos, que todas nuestras transformaciones, ¿sí? Siempre lo vamos a ver en la barra de fórmulas, ¿no? El lenguaje M. Entonces, para no borrar todo el paso donde están todas las asignaciones que he hecho de tipo de dato, simplemente voy a buscar la columna que me importa, que es código SKU, que le corresponde esto.
Dice el nombre de la columna y el tipo de dato que se le está asignando, ¿no? Ahorita le hemos asignado un número entero. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que sea texto. Entonces, ¿se acuerdan que a tiendas le asignamos texto? Entonces simplemente copiamos este código, chicos. Control C, borramos lo que está después de la comita y pegamos. Enter. Y así es como cambiamos el tipo de datos, chicos. Así de sencillo. Ya está. ¿Ya? Así de sencillo. Ah, ok. Me voy a base de datos SKU y lo mismo, ¿no? Selecciono ambos, texto y listo. Ya tenemos los tipos de datos respectivos. ¿Nos está faltando algo aquí? En realidad sí. ¿Qué es lo que nos falta, chicos? Nos falta la tabla de calendario, ¿no? Pero antes de ver el tema de la tabla de calendario, porque sé que vamos a necesitar hacer inteligencia de tiempos, ¿no? Como estamos viendo aquí, recuerden, siempre que van a hacer análisis temporal, necesitan su tabla de calendario sí o sí. Eso nunca se olviden, chicos. ¿Ah? Entonces, les decía lo siguiente, chicos. Acá. Para responder una de las preguntas que surgió en la primera pregunta que yo le hice, ¿no? Y Leandro, ¿qué pasaría si es que yo, por ejemplo, terminé mi proceso de TL, lo cargamos al Power BI, ya tengo mi reporte por acá, pero ahora viene mi jefe y me dice, oye, quiero ver la vista por equipo de productos, ¿no? O por equipos. ¿Se acuerdan que nosotros eliminamos la columna equipos? ¿Se recuerdan esa parte, chicos? Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para que en nuestra data nuevamente se incluya la columna equipos? ¿Quién me dice, chicos? Tenemos que nuevamente incluir esta columna. Imagínate que acá tengamos como 20 pasos. Tendríamos que eliminar todos los pasos y luego nuevamente volver a rehacerlos. ¿Qué me dicen ustedes? Marilyn dice borrar en el código. Agregamos la columna en el tercer paso. Correcto, como dice nuestro amigo Cristian. Y lo que dice Alex también, hay que actualizar simplemente el paso. ¿Y cómo lo actualizamos, chicos? Es importante aquí que nosotros seamos curiosos, que en las primeras clases, ¿no? Por ejemplo, esta es la transformación que elimina las columnas, ¿no? Me dice acá, estoy seleccionando las columnas tales, vendedor, tiendas, distrito. Ah, y si es que yo quisiera entonces recuperar la columna que dice equipo por acá, ¿qué hago? Copio ese encabezado, me voy a ese paso. Ahí después de vendedores o tiendas, ¿no? Le puedo poner una comita más, por decir, y entre comillas dobles pongo esa columna. Enter. Y miren, chicos, cómo se recupera. ¿Se dan cuenta? Sin necesidad de eliminar todos mis pasos y de volver a hacerlo. ¿Se entiende, chicos? ¿Me confirman, por favor? Ya, perfecto. Aquí la importancia de poder, chicos, tratar de ir entendiendo un poquito esto del código M y las cositas que hacemos en Power BI. Siempre hay que ser bien curiosos, chicos. No solo nos mecanicemos el paso a paso, sino seamos bien curiosos y tratemos de ver, ah, mira, cuando le doy clic aquí pasa esto, clic aquí pasa esto. Yo sé que van a haber transformaciones, chicos, donde en este caso nada que ver, ¿no? O sea, les viene un código como que algo complicado y quizás les va a costar entender si es que no conocen nada de lenguaje M, ¿no? Pero hay transformaciones que sí son sencillas. Igual, si es que les está costando a ustedes entender algo, agarren su código y vayan y pregúntenle a ChatGPT, ¿no? Copian todo este código y literal le preguntan, ChatGPT, tengo este código en Power Query y quisiera agregar, por ejemplo, la columna equipo. Y ChatGPT seguro te daría el mismo código poniendo esa columnita, ¿sí? Así que apóyense de la inteligencia artificial, chicos, que créanme que es de mucha ayuda hoy en día. ¿Sí? A ver, otras preguntas por acá. Inge, ¿qué pasaría si lo habilito desde el administrador de columnas? Si lo habilitas desde el administrador de columnas. Oscar, entiendo que vienes acá, le das doble clic, ¿cierto? Y vienes aquí.
¿Aceptas? ¿A eso te refieres? Válido. Ahí está, mira. Válido también. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pero en este caso se los muestro de esta manera para que traten de ir como que conociendo un poquito el lenguaje. Esa es mi intención más que todo, pero sí, es válido. También se puede hacer ello. Le das doble clic y te da esa ventanita de apoyo. Cristian, o también se puede dar clic en la tuerca que está a la derecha, el tercer paso para poder agregar la columna. El amigo dice clic a la tuerquita y se nos abre también lo mismo. ¿Sí? Doble clic aquí en el paso o clic a la tuerquita y nos sale lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces creo que hasta aquí, chicos, todos ok, ¿no? Con las transformaciones básicas que hemos hecho. Ahora que continúa. Ahora lo que tenemos que hacer es nuestra tabla de calendario, chicos, porque tenemos que hacer análisis de tiempo. Y ya les había dicho que el día de hoy no vamos a usar DAX, vamos a usar el lenguaje M. A ver, Leandro, ¿qué vas a hacer? Ustedes en su carpetita también tienen un archivito llamado calendario query, que es un TXT. Le dan doble clic y se va a habilitar ahorita. Aquí está. Todo este código es lo que nosotros vamos a usar para generar una tabla de calendario. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es copiar esto, control C, nos vamos a nuestro Power Query, nos vamos a nuevo origen y consulta en blanco. Una vez que aparezca esta vista, le van a dar clic en editor avanzado y van a borrar lo que hay ahí. Borran y pegan lo que había en el archivito de texto, control V. ¿Sí? Le vamos a dar en listo y se va a empezar a generar una tabla con bastantes pasos, miren. ¿Sí? Ahorita vamos a empezar a revisar el código, pero quiero que noten en este caso cómo se genera la tabla de calendario, ¿no? Con ese código. Acá está, miren, chicos. Tenemos nuestra tabla de calendario creada, con bastantes columnas, simplemente pegando ellos. Ya, y ahora alguien dirá, "Oh, ya Leandro, pero yo puedo reutilizar ese código en mis proyectos personales de mi empresa", y la respuesta es que sí, pero vas a tener que modificar algunas líneas, ¿no? Un par de líneas. ¿Qué es lo que tendría que modificar? En primer lugar, le voy a dar el nombre de calendario, doble clic y le pongo calendario. ¿Listo? Ahora, vamos a ver el código. Acá está el archivo TXT. A ver, lo que hace todo este código es empezar a crear distintas variables para después usarlo en funciones, ¿sí? Que tenemos por aquí. Entonces, vamos a ver desde el origen. En primer lugar, acá dice, creo que no se nota bien por la línea en rojo, ¿no? A ver, voy a cerrar mejor acá y lo vamos a abrir de acá del editor avanzado. Acá está, miren. ¿Qué nos dice en esta línea, chicos? Nos dice, a ver, primero, vamos a crear una variable llamada lista fechas, ¿ya? Esa variable llamada lista fechas va a estar alimentada ¿de qué? De la columna de la tabla. ¿Cuál es la columna? ¿Cuál es la tabla, perdón? La tabla es ventas impulso. Ah, mira, ventas impulso. Imagínate que en tu empresa tu tabla se llame ventas. Bueno, le cambias ventas a esta partecita. ¿Sí? Luego me dice, ¿cuál es la columna en la cual nos vamos a basar o en la cual vamos a almacenar los valores de esta variable? Ah, mira, dentro de la tabla ventas impulso hay una columna llamada fecha. Miren, voy un ratito por acá. Tabla ventas impulsos, hay una columna llamada fecha. Lo que estamos haciendo nosotros en primer lugar es almacenar los datos de esa columna, ¿sí? En una variable llamada lista fechas. O sea, hasta ahorita hemos capturado toda la columna de fechas de esa tabla. Entonces, si es que ustedes quieren reutilizar esto, chicos, lo único que tendrían que modificar es esto, nada más. El nombre de la tabla, ¿sí? A la cual quieren hacer referencia y el nombre de la columna de fecha. Y con eso se generaría automáticamente su tabla de calendario, ¿ya? Pero sigamos entendiendo esto.
Ya tengo mi primera variable lista fecha. Segunda línea, segunda variable, fecha mínima. Fecha mínima que va a ser igual. Me dan esta función. La función se llama date. Date es igual a decir, chicos, a la fórmula fecha que tenemos en Excel, ¿no? La fórmula fecha en Excel, ¿qué hace? Nos pide en primer lugar un año, el mes y luego el día. Lo que vimos igualito en la semana pasada con DAX, ¿se acuerdan? Es exactamente lo mismo. Función date, solo que en este caso usa el numeral, ¿sí? Luego, ya sé que, por ejemplo, mis tabla de calendario, ¿cuánto tiene que empezar? El 1 de enero, ¿se acuerda? ¿1 de enero de qué? Del año de la fecha mínima. Entonces, ¿qué está haciendo en esta parte para calcular el año? Miren, en primer lugar me dice, saquemos el valor mínimo de la lista fechas. ¿Qué lista fechas? La columna fecha de la tabla de ventas impulso. Ah, mira, con esto estoy calculando la fecha mínima de esta columna, ¿no? Que voy a analizar. Y una vez que ya tengo la fecha mínima, ¿voy a qué? Voy a sacarle el año. Ah, mira, primero de enero del año de la fecha mínima. Listo. Ya tengo en dónde va a arrancar mi tabla de calendario. Luego vengo por acá. Segunda variable, fecha máxima. Nuevamente, la función date, año, mes y día, ¿no? ¿Cuándo termina mi tabla de calendario? El 31 de diciembre del año de la fecha máxima, ¿no? De la columna que voy a analizar. Hasta ahorita, exactamente lo mismo que hemos estado viendo la semana pasada con DAX. Ahora aquí, una variante. Cuando nosotros vamos a generar, chicos, una tabla de calendario con lenguaje M, es importante saber cuántos registros va a tener nuestra tabla de calendario. Acá se crea otra variable que se llaman días, ¿no? Que en este caso día va a ser la resta entre la fecha máxima, ¿sí? Menos la fecha mínima más uno. ¿Y por qué más uno, Leandro? ¿Quién me dice, chicos? ¿Por qué la cantidad de registros de mi tabla de calendario sería la resta entre la fecha máxima menos la mínima más uno? ¿Quién me dice, chicos? A ver. Para contar el día de hoy. Muy bien, Alex. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta. Súper sencillo, chicos. Mira, vamos a crear una tablita para que lo vean visualmente. Abrimos nuestro querido Excel. Acá está. Primero de, no sé, enero del 2024. Fecha cualquiera, ¿ya? Tengo acá todos los días. Yo quiero saber cuántos registros hay. Ah, mira. Hay 8 registros. Entonces yo resto fecha máxima versus menos fecha mínima. Me dan 7 registros. Ah, pero como yo quiero saber la cantidad de registros totales, le sumo más uno. Y ahí está. Es por esa razón que en el código, para saber la cantidad de registros que va a tener mi tabla de calendario, es fecha máxima menos mínima más uno. ¿Sí? Esa es la razón. ¿Listo? ¿Qué más? Luego, nuevamente, otra variable. Ahora esta variable se va a llamar fechas. Y acá precisamente está la función que nos va a permitir a nosotros generar la tabla de calendario. ¿Ya? Y lo vamos a desglosar mejor para que se pueda ver un poquito mejor. Nuevamente abro mi querido Excel. Ah, comentario aparte, chicos. Chicos, si están trabajando en una empresa que maneja mucha data, millones, millones, traten de aprender Python, ¿sí? Python y SQL, porque el Excel les va a quedar corto. Si bien es cierto, el Excel puede trabajarte o resumirte millones de datos, cada vez que tú pones más volumen de datos, el Excel se empieza a poner más lento. Y puede hacer que se demore mucho una tarea. Mientras que quizás usar un Python para poder leer tu data sería más eficiente para ustedes. Así que traten de aprender, chicos, Python y SQL también para que administren bases de datos si es que tienen, porque les va a ayudar. Ya. Bueno, continuamos. Vengo por acá
Cuando hay bastante volumen de datos, Alex. Cuando tienes bastante volumen de datos, sí, Python es súper imprescindible. Y se lo digo por experiencia propia, porque justo hace una semana y media tuve un tema con el trabajo. Mi empresa en realidad trabaja más que todo con Excel, ¿ya? Porque es una consultoría de abogados que se dedica a hacer declaraciones al gobierno mexicano, ¿ya? ¿Y qué pasa? Pasa que a veces los clientes nos mandan bases de 50 millones de registros, por decir, ¿ya? Y ese es un volumen que... Y lo pasan en puros Exceles, chicos, en puros Exceles, imagínense, en varios Exceles. Y uno tiene que empezar a consolidar y trabajar. Si bien es cierto, Power Query en Excel también nos ayuda a hacer el anexo y juntar todo, a veces demora mucho, porque tiene que leer archivito por archivito. En este caso, quien puede hacer más rápido esta lectura, ¿quién es? Es el famoso Python, pues, ¿no? O lo podemos cargar también en un SQL, ¿ya? Así que traten de aprender, chicos. Yo, sinceramente, estoy aprendiendo Python aún, pero les va a ser de mucha ayuda. Le doy ese consejo. Traten de aprender, si es que manejan bastante data, traten de aprender Python. Bueno, entonces nos vamos con esta función, ¿sí? Estamos por acá. Pam, acá. Vamos a explicar ahora esto. Les decía que esa función que estamos viendo acá nos va a servir para qué. Nos va a servir a nosotros para generar la tabla de calendario. A ver, primer argumento, fecha mínima. Acá me está diciendo a partir de qué fecha va a arrancar tu tabla de calendario. Ah, mira, mi tabla de calendario va a arrancar el 1 de enero del año de la fecha mínima. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Luego me dice, indícame cuántos días o cuántos registros va a tener tu tabla de calendario. Ah, ¿cuántos registros? ¿Se acuerdan que les decía? La variable días, fecha máxima menos mínima más uno. Ah, ya, ok. Va a tener tantos registros. ¿Dónde arranca? ¿Cuántos registros? Y después, ¿de cuánto en cuánto va a ir tu tabla de calendario? Aquí es donde tú, a través de la función, esta es otra que se llama duration, tú le vas a especificar, ¿no? ¿Cuál es la sintaxis del duration? Duration en este caso te dice días, horas, minutos y segundos. Esa es lo que la sintaxis del duration. Acá está. Mire. Entonces, acá, ¿qué le estamos diciendo? Ah, mira, yo quiero que los registros que yo tengo aquí, ¿no? Vayan aumentando de un día en un día. Por ahí dice 100. Si acá arranca el 1 de enero del 2024, el siguiente registro va a ser el 2 de enero del 2024, porque le estoy diciendo que vaya, en este caso, variando de un día en un día. ¿Sí? Entonces, esta es la explicación del código, chicos. Después, lo demás que ven por abajo, ¿sí? Ya simplemente son adiciones. Hasta acá nos va a permitir a nosotros generar esta primera columna. Y las demás columnas, Leandro, las otras son fáciles. Por ejemplo, quiero extraer el año de aquí, ¿no? Te ubicas en la columna, agregar columna, fecha y pones año. Le das clic a año y miren cómo se extrae el año, chicos. Al final, ahorita se va a adicionar. Esperemos que cargue. Esperemos, acá está, miren. Acá está el año, chicos. Dándole ese clic. Y así podemos ir usando las diferentes opciones que tenemos por aquí, ¿no? Con fecha, miren. Año, inicio de año, final de año, mes, nombre de mes, fin de mes, trimestre, semana, para que se adicione así de manera súper sencilla, ¿sí? Ya si después igual alguien quiere hacer un cálculo más engorroso, ya lo puede hacer a través de las transformaciones a código web. Pero básicamente es ello, ¿ya? ¿Dudas, consultas, chicos, sobre esta parte de la tabla de calendario? ¿Estamos claros? ¿Me confirman, por favor? Sí, es un lenguaje útil que te permite hacer muchas cosas, Matías, muchísimas, muchísimas. No solo se queda en el análisis de datos, pueden hacer otras cosas.
Tiene bastantes librerías. Listo. Entonces ya lo tenemos, chicos. Tenemos nuestras tres tablas y ahora sí con esto podemos cargarlo al Power BI para empezar a generar nuestro reporte. ¿Sí? Entonces, listo, chicos. Damos a cerrar y aplicar y voy a empezar a cargar ahora. Esperemos que cargue nada más. Sigue cargando, esperemos que cargue, chicos. Y listo. Ya cargó nuestras tablas, ¿no? Vamos a proceder a generar el modelo. Nos vamos a la vista de modelo. Ponemos al medio nuestra tabla de hechos y por acá las dimensiones, ¿no? Entonces vengo por acá, fecha con fecha, ¿no? Arrastramos desde la tabla de dimensión, aceptamos, listo, relación de uno a varios, igualito, código SKU hacia código SKU, ¿no? De uno a varios. Y listo, ya lo tenemos, ¿no? Voy un ratito a mi vista de tabla para ver el contenido que tenemos. A esta columna le voy a dar el tipo de formato fecha corta. Ya ventas impulso, también le vamos a dar fecha corta. Listo. Con esto ya tengo aquí mis tablas ya trabajaditas, ¿no? Le voy a vista de informe, ya que es donde voy a empezar a generar, chicos, mi reporte, ¿no? Voy a ir guardando el archivo para que no se nos pierda. Guardar como, examinar, y lo guardo en mi escritorio, ¿no? Como clase. Clase 26 del 3 del 25. Guardar, listo. ¿Qué más? Ahora vamos a guiarnos de lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que generar este reporte, esto es como una maqueta para nosotros, ¿no? Hay que guiarnos. Entonces, voy a abrir el archivo original, ¿sí? Para ir sacando las medidas y para ahí hacerlo más rápido, porque si no, si nos ponemos a inventar los tamaños y todo, nos va a tomar demasiado tiempo. Así que voy a tomar el archivo que ya está resuelto y vamos a empezar a ver medidas y vamos replicándolo poco a poco, ¿no? En nuestro archivo de ahora.
Listo. Entonces yo ya estoy por aquí. Voy a fijarme, por ejemplo, qué tamaño tiene esta hoja, ¿no? Me voy a donde dice dar formato a la página del informe, configuración de lienzo, y acá me dicen que voy a usar un tamaño 1400 por 2000. Entonces nos vamos al archivo, dar formato, configuración, en tipo personalizada. Ponemos 1400 por 2000. Y ahí está, en este caso, las dimensiones que vamos a usar para el reporte. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a empezar a construir nuestro reporte. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, ¿qué va a ser? Va a ser quizás empezar a armar la parte superior, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo generar esto que está acá arribita, ¿no? Vengo acá, insertar, formas, rectángulos, y lo ponemos acá arriba. Y lo que buscaría yo es tener el color de aquí, ¿no? Por ejemplo, me voy a estilos, color, más colores, y copio ese código que está por acá, hexadecimal, ¿no? Y ese código simplemente vengo acá, estilo, rellenar, más colores y pego, ¿no? Y con eso replico, ¿ya? Entonces sería hacer eso. Entonces, para no perder mucho tiempo con esto, lo que voy a hacer simplemente es copiar la parte superior. Vengo por acá, permítanme copiar, control C, control V, y acá tenemos la parte superior, ¿no? Voy a acercarme un poquito más. Ahora, ¿qué más? Hay que tratar de poner ahora todo, ¿no? Título, reporte de ventas, actualizado, año y todo lo que está por acá. ¿Por acá qué tengo? Por acá tengo una forma, por ejemplo. ¿Esa forma dónde está? Está acá, ¿no? Icono filtrar. Mira, simplemente si yo quiero importar ese icono, vengo a mi archivo, insertar, imagen, y doble clic a icono filtrar, ¿no? Y miren, chicos, así es como lo adicionamos, así es sencillo. ¿Sí? Entonces, igualito, para ganar tiempo, control C, pego por acá y ahí está. ¿Sí? Acá lo mismo voy a hacer con el logo, ¿ya? Copio este logo, copio inclusive este texto, control C, control V y ahí está el logo. Ahora, el texto también lo copiamos de una vez, control C, control V. Ahí está. Leandro, ¿cómo agrego el texto acá? Cuadro de texto, ¿no? Pones Pepito, lo que quieras tú. Simplemente acomodas el tamaño que deseas y lo llevas a donde tú quieras, pues. Y listo. Le vas quitando el contorno y todo si es que no quieres que haya, ¿no? Eso ya lo vimos en la clase número uno y 2, ¿ya? Así que no voy a entrar en mucho detalle con esto. Listo. ¿Qué más? Este es un título igualito escrito. Copiamos control C. A ver, permítanme que no copie bien. Control V. Ahí está, título. Ahora, tengo estos filtros, chicos. Igualito. ¿Cómo agregaba un filtro, se acuerdan? Venía acá, ¿no? Visualización, segmentación de datos, buscaba dónde lo iba a poner, que en este caso iba a ser acá arriba, ¿no? ¿Qué quiero? Quiero el año. Ah, me voy a mi tablet de calendario, busco el año. Aquí está, pero lo quiero con esta forma. Ah, ya simplemente me vengo por aquí, configuración, y pongo como menú desplegable, ¿no? Y acá tenemos. Ah, ok. Vamos a acercarnos un poquito más para que se aprecie mejor. Oye, Leandro,
quiero que sea transparente, pues, ¿no? Para que se vea como aquí. Bueno, seleccionamos el objeto visual y empezamos a jugar con las opciones, ¿no? Efectos, puedo quitar el fondo, aquí está. Oye, Leandro, ya no se ve la palabra en. Bueno, busquemos, ¿no? Encabezados, está con letra negra, lo cambiamos a letra blanca. Los valores, lo podemos poner color rojo, ¿sí? Como está por aquí, ¿no? Acá, por ejemplo, el fondito es blanco, pero la letra es roja. Valores, fondo, fondo blanco, miren, y letras rojas. Y acá tenemos, que es exactamente lo mismo que hay por aquí, ¿sí? Entonces, para ahorrarnos ese trabajo de hacer uno por uno, copiamos y pegamos esto. Voy a eliminar esto, que ya les mostré cómo se hizo. Control C, Control V. ¿Ya? Y alguien dirá, oye Leandro, pero ¿por qué no nos bota error, ah? Estás copiando objetos visuales de un archivo a otro. ¿Saben por qué no nos bota error, chicos? Porque en nuestra tabla tenemos un campo llamado año, en nuestra tabla tenemos un campo llamado nombre de mes, en nuestra tabla tenemos uno llamado línea, en acá tenemos distrito y también tenemos vendedores. Por esa razón no nos bota error, porque si hubiera otro nombre, acá nos botaría un error, porque no encontraría el nombre en nuestro archivo donde estamos ahorita. ¿Ya? ¿Hasta acá estamos claros, chicos? ¿Me confirman dudas, consultas o estamos claros? Ya estamos claros. Muy bien, chicos, ya estamos claros. Entonces vamos a seguir. ¿Eh? Ahora vamos a continuar adicionando el parte de los filtros, ¿no? Que es la parte de canal. Entonces venimos por acá y vamos a adicionar el canal, que es lo que está aquí. ¿Cómo agregamos estos botoncitos que están acá? Sencillo. El segmentador también. Vengo por acá, clic a segmentación de datos, ¿sí? Vamos a agregar el canal. ¿Dónde está canal? Leandro, pero se ve así, no hay que cambiar el tipo. Claro, vamos a cambiarle el tipo. Venimos acá, configuración y ponemos como mosaico. Y miren cómo se pone. Leandro, pero todo se ve en una línea. Bueno, muévelo un poquito y vas a ver que se autoajusta. Sube un poco esto y se autoajusta. Ahí está. Oye, Leandro, pero el color acá es como que medio verduzco, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiarle el color? Bueno, lo mismo que venimos haciendo. Hay que modificar formato nada más. Nos venimos acá, nos vamos a los valores, fondo, y buscamos el fondo de ese color, ¿no? Que es el verdecito que ya hemos copiado hace un rato. Los valores con letra blanca. Y ahí está, le puedes aumentar el tamaño de los valores. Mira, el título, que dice canal. Activas el título, pones por acá canal, ¿sí? Lo centras si es que deseas. Leandro, por acá dice canal. Ese canal hace referencia ¿a qué? Al encabezado, ¿no? Lo puedes quitar. Y listo. Y ahí tendrías tus botones, igualito que en el otro lado. Pero por temas, como vuelvo a decirle de formato y que ya tengo acá todo listito, voy a copiarlo y pegarlo. Pero ¿cómo se hace todo? Exactamente igual. ¿Sí? Ahí está. Listo. Ahora nos vamos a la parte buena, chicos, ¿sí? Que va a ser la parte de los cálculos, ¿no? Hasta ahorita hemos empezado a darle diseño, a preparar el reporte, ¿no?
pero nos está faltando la parte de las métricas, que quizás es más importante, y así sucesivamente. ¿Ya? Acá es donde se nos va a ir media hora aproximadamente. Entonces, vamos a empezar, chicos. En primer lugar, si nosotros vemos un ratito en nuestra tabla, ventas impulsos, yo el reporte lo necesito hacer a nivel de importe. El importe es precio por cantidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de acá de generar donde es el importe, ¿no? Precio por cantidad. Tengo esa posibilidad. Sin embargo, yo también podría generar una medida para hacer cálculo, ¿no? Como en primer lugar, usar una calculación por la cantidad. Chicos, hola, hola, ¿se me escucha? ¿Y se ve mi pantalla? También, correcto. Por si acaso llegaron a ver cómo saqué el importe uno, la columna calculada, ¿o no? No. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero bueno, lo eliminamos y lo volvemos a hacer, ¿ya? No hay problema. Se va. Se fue como ella. Entonces, sigamos. Queremos hacer en este caso, chicos, el importe. El importe viene definido como el aprecio por cantidad. Les mencionaba que nosotros podemos hacer el cálculo del importe generando una nueva columna o directamente a través de una medida, ¿no? Vamos a ver, miren. Primero vamos a generar una columna calculada. Entonces le doy clic a nueva columna. n- Nos aparece la barra de fórmula y en donde dice aquí y a través de qué expresión va a ser el cálculo del importe uno. Va a ser el precio por la cantidad. Enter. Y miren, chicos, la operación que nosotros definimos como columna calculada es lo que se va a aplicar fila a fila. Por eso tenemos todos estos resultados. ¿Ya? Esto es una manera como podemos generar esta columna importe para poder hacer en este caso el reporte, ¿no? Que ni calculadas. ¿Por qué? Porque en el XML, ¿ya? Entonces, Leandro, ¿y cómo podríamos hacer nosotros entonces para... Bueno, hay funciones, chicos, dentro del mundo de DAX que nos permiten hacer recorridos fila a fila. Nos permiten iterar entre fila y fila y fila y fila y fila, ¿no? Otra vez entrecortado. Hola, chicos, hola, 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 ¿se me escucha bien? ¿Me confirman, chicos? Hola. Ahora sí. Ok. Disculpen, chicos, por este tema del entrecortado por ratitos. Entonces continuamos. Entonces llegamos a la parte del importe, ¿no? Les decía que nosotros podíamos generar el importe
generando esta columna calculada o a través de una función de iteración, ¿no? La semana pasada vimos funciones de iteración, chicos, ¿o no? Háganme recordar. Llegamos a ver las funciones ex, sumex, averagex, etc. ¿O no llegamos a ver ello? Diana dice que no. Muy bien, Dianita. Si no lo vimos, lo vemos ahora. Entonces, bueno, voy arrastrando acá, chicos, yo. Voy a agregar, por ejemplo, un objeto de matriz, ¿no? Y en este objeto de matriz voy a poner el año y debajo el mes. Listo. Voy a quitar un ratito los filtros para que se pueda ver todo. ¿Sí? Voy a darle más zoom por acá, acá. Voy a arrastrar esta columnita que acabamos de calcular, que es el importe uno a valores. Y acá tenemos el importe uno, ¿no? Leandro, no está acomodado los meses. Correcto. Nos vamos a nuestra vista de tabla, calendario, me ubico en la columna el nombre del mes y defino acá ordenar por la columna del número de mes, que es mes, ¿no? Listo. Me voy a la vista de informe y acá ya está ordenadito, ahora sí. Listo. Ahora, chicos, lo que nosotros vamos a querer ahorita es precisamente replicar estos mismos valores, ¿sí? Calculándolos ya no como una columna calculada, sino que queremos generar una medida que nos dé los mismos resultados, que es el importe. Entonces voy a abrir un Excel para explicarles esto. Voy a crear acá una tabla que diga producto, por ejemplo, ¿no? Producto, a ver, lo que sea, ¿no? Voy a poner acá precio unitario y cantidad. ¿No? Yo necesito calcular el importe de toda la tabla, ¿no? Importe. Ahorita lo acabamos de hacer como una columna calculada, ¿no? Como que si multiplicáramos fila a fila y después queremos el resultado total, ¿no? Que es la suma. Yo quiero llegar a este resultado de acá. Imaginemos que acá hay valores, no, no sé, 5, 9, lo que sea. Cantidades, no sé, lo que sea también. Voy a poner otro valor. Listo. Yo quiero llegar a estos 1579. Bueno, en este caso, a través de la columna calculada, ya hemos logrado precisamente llegar a ese resultado del importe, ¿no? Que nos está haciendo la multiplicación fila a fila y precio por cantidad. Aquí igualito, multiplicación. Nos genera una columna y después cuando agregamos al objeto visual nos da esto. Sin embargo, nosotros necesariamente no tenemos que agregar una columna calculada. Podríamos usar una función DAX donde precisamente me haga la multiplicación fila a fila también. Y después al final pedirle, una vez que me haces el cálculo parcial de todas las filas, hazme la operación que yo te diga. Esas son las funciones de iteración, chicos. Y aquí entran la función sumx, averagex, minx, maxx, y así sucesivamente. Hay más funciones x. ¿Cuál es la sintaxis de esta función? Estas funciones te piden siempre, indícame el nombre de la tabla y después la expresión que quieres que yo aplique fila a fila. Y una vez que tú me indiques ello y yo te haga el cálculo de la expresión fila a fila y te arroje resultados parciales, quiero que al final recién me apliques esta agregación que me estás poniendo. Ah, mira, después de hacer la expresión fila a fila de multiplicación por decir, quiero que todos esos resultados parciales me los sumen. En este caso, a ver a Shex, ¿cómo es la figura? Ah, mira, voy a hacer la operación fila a fila
de todos los resultados parciales y estos resultados parciales le voy a sacar el promedio. Igualito, min x. eh, Saco todos los resultados parciales y esos resultados parciales saco el valor mínimo. ¿Sí? Eso es lo que hacen estas funciones de iteración, chicos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería en este caso, no? El sumx. Llamemos que esta tabla se llame ventas, por decirlo, ¿no? Imaginándonos. Ventas. Entonces, nosotros como dentro del sumx, ¿qué tendríamos que poner? Tendríamos que poner tabla ventas, coma. ¿Cuál es la expresión que quieres que se aplique fila a fila? Ah, yo quiero que me multipliques la columna precio unitario, ¿no? Precio unitario. ¿Sí? Pero ahora, cuando nosotros pongamos aquí esto, siempre el Power BI lo va a poner entre corchetes. Entre corchetes y fuera del corchete va a poner el nombre de la tabla nuevamente. Ventas, precio unitario. Estoy ahorita en la parte de expresión, ¿no? O sea, ¿qué expresión quieres que se aplique fila a fila? Ah, yo quiero que multipliques precio unitario por cantidad. Entonces nuevamente me va a poner el nombre de la tabla y entre corchetes el nombre de la otra columna, ¿no? Que acá sería cantidad. Cantidad, ¿no? Listo. Entonces lo que va a hacer esta expresión que estamos poniendo acá, chicos, va a ser hacer esta multiplicación fila a fila, ¿no? Fila, 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 y te va a sacar estos resultados parciales. Pero ojo, no va a generar una columna calculada, sino va a generar resultados parciales en memoria. Y una vez que tenga todos esos resultados parciales, acá te dice, ¿qué quieres hacer con esos resultados parciales? Ah, los quiero sumar. Ah, si los quieres sumar, entonces esto te da 1579, ¿no? Que es la multiplicación esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. ¿Qué pasaría si le aplico a VeraShex? En este caso, lo que estaría pasando es que te va a sacar el promedio de todos esos resultados parciales, ¿no? Fila a fila, de acuerdo a esta expresión que tú has definido. Ah, mira, con esta expresión te saco todos los resultados parciales y bueno, de todos estos valores el promedio es 394,71, 75, perdón. Y ahí está. Este es el resultado de VeraShex. ¿Cuál es el resultado de MinX? Ah, ya. En este caso lo mismo, ¿no? Te hago la operación fila a fila y de todo este conjunto de valores parciales, ¿cuál es mi valor mínimo? Ah, el 20. Listo. Y así es como trabajan las funciones, chicos, X. ¿Se entiende, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí se entiende. Buenas. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro Power BI, chicos, ¿no? Voy a crear en primer lugar la tablita para las medidas. Introducir datos, guión bajo medidas, ¿no? ¿Listo? Y en acá voy a generar la medida. Entonces, ustedes díganme, chicos, miren cómo se llama acá las columnas, cantidad y precio. ¿Cuál sería la función DAX que yo debería crear? Clic derecho, nueva medida. ¿Cuál es la medida que yo tengo que crear precisamente para hallar el importe? ¿Quién me dice? Voy a ir de una vez a poner la función SUMEX. Y acá me dice, indícame la tabla. ¿A sobre qué tabla vas a hacer la operación? Sobre ventas impulso. ¿Qué expresión quieres que se haga en cada fila de la tabla? Ah, quiero que multipliques el precio por la cantidad, ¿cierto? Cierras tu función, ya que está tu importe. Y miren, voy a agregar esta medida a valores
y van a notar, chicos, que nos da exactamente el mismo resultado. ¿Se entiende, chicos? Eso a nosotros nos va a dar un mejor performance en nuestro modelo, porque estamos evitando crear columnas calculadas. ¿Quedó claro, chicos? Sí, quedó claro. Perfecto. Entonces vamos a eliminar la otra columna, ¿no? Viste de tablas y esa columna que creamos, ¿no? Vamos a eliminar. Clic derecho, eliminar. Se va. Venimos por acá y quitamos esta vista, ¿no? Ya que no existe esa columna. Listo. Hasta el momento, ¿qué tenemos? Tenemos el importe, ¿ok? Y está en una medida llamada importe, pero no lo voy a llamar importe, le vamos a dar otro nombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque luego nuevamente nosotros vamos a volver a copiar este resumen de aquí que ya tiene formato al otro lado, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos manejar los mismos nombres en cada medida que hay en cada cuadrito, para que no nos bote un error. Entonces, lo que vamos a hacer precisamente es crear esas medidas con esos nombres. Entonces, ustedes tienen por acá un archivito llamado medidas y precisamente la medida del importe se debería llamar total ventas. Entonces, vamos a cambiar, ¿no? En vez que se llame importe, le vamos a cambiar a total ventas. Primer cambio. Segundo cambio es que le vamos a dar acá el tipo de formato moneda español Perú y le vamos a poner cero decimales, ¿no? Listo. Primera medida creada. Ahora, yo por ejemplo necesito calcular las ventas del año anterior. Por decir, yo me ubico ahorita en, no sé, en marzo de 2023. Quiero tener una medida que me permita calcular las ventas de marzo de 2022, ¿sí? Para este contexto del 23. Entonces, ¿cómo hago para calcular ello? Ahí es donde nosotros empezamos a usar la famosa inteligencia de tiempos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, chicos? A ver, hay una función, voy a entrar a medidas, clic derecho, nueva medida, y la vamos a llamar ahorita eh, ventas año anterior, ¿no? Ventas año anterior. Ahora, hay una función llamada cálculo, chicos, que es la más importante. Nosotros evaluar una expresión en un contexto modificado por filtro. El filtro lo vamos a poner como argumentos de la función cálculo, ¿ya? En primer lugar, dice la expresión. ¿Cuál es la expresión que tú quieres calcular? Ah, bueno, yo quiero calcular el total de ventas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, expresión, puedes usar tu medida total de ventas o podrías nuevamente poner tu sumex y toditito, ¿no? Pero si ya creaste una medida, ¿para qué volver en este caso a escribir todo, ¿no? Entonces directamente ponemos la medida, sumex. Esa es la expresión que yo quiero evaluar. Pero ahora, ¿bajo qué contexto? Mira, si yo simplemente pongo calculate y le aplico la medida, ¿no? Voy a ponerlo así, a propósito. Le voy a poner nuevamente su formatito de una vez. Y esto lo voy a agregar aquí a mi resumen, pues, ¿no? Mira, acá está, exactamente lo mismo, ¿sí? Yo quiero que en este caso el contexto de este resultado cambie, porque ahorita el contexto está siendo afectado ¿por qué? Ah, mira, para que me saque el resultado de marzo, me está sacando ahorita el resultado de todas las ventas de marzo del 2023. Este es su contexto. Pero el cálculo que hice evaluó una expresión que tú le estás indicando como primer argumento, que es el total de ventas,
pero en un contexto modificado por filtros. Entonces nosotros vamos a modificar el contexto. Ahorita está bajo el contexto de fechas de marzo del 23. Entonces lo que yo voy a hacer aquí en la parte de filtros para modificar el contexto, voy a usar una función llamada dayat. Vamos a leer qué hace dayat. Dayat. Dayat dice, desplaza el conjunto de fechas indicado en un intervalo especificado. Ah, mira, entonces ahorita estoy en el contexto de fechas de marzo 23, ¿no? Entonces yo quiero desplazar esas fechas, todas las fechas de marzo 23, ¿a dónde? A marzo 22. Entonces, ¿cuál es la columna de fecha? La columna de fecha es la que está en mi tabla de calendario, ¿no? La que se llama fecha tabla de calendario. Porque este mes hace referencia precisamente al mes de la tabla de calendario. Entonces, fecha de la tabla de calendario. ¿En cuánto quieres desplazar estas fechas que están acá de marzo 23? Yo lo quiero desplazar en un intervalo, hacia atrás. Entonces pongo -1. ¿Y dónde especifico que ese intervalo o es mes, año, día? Coma, en el tercer argumento. Ah, quiero que en este caso este conjunto de fechas se desplace un año hacia atrás. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo a la función calculate, ¿sabes qué? Quiero que me identifiques acá el total de ventas para el periodo del año pasado de la fecha donde me encuentro ahora. Si estoy en marzo 23, retrocede a marzo 22. Si estoy en febrero 23, retrocede a febrero 22. Y así sucesivamente. Miren, enter, ya que está, miren. Marzo, 197. Mayo, 628. Mayo, 628. ¿Se dan cuenta? Hemos capturado, en este caso, las ventas del año anterior. ¿Se entiende, chicos? ¿Me confirman, por favor? Perfecto. Entonces, entendamos que el calculate nos sirve precisamente para modificar el contexto donde se está evaluando esta expresión, ¿ya? Por eso es muy poderoso el calculate, chicos. No hay break. No ha habido Alfredo durante estas clases. Creo que la clase pasada fue algo puntual que di break, pero no, no hay break. Porque solo tenemos 2 horas, chicos. Entonces, listo. Continuamos. Ahora, por ejemplo, ¿qué quiero? Quiero calcular la variación contra el año anterior. Vamos a crear otra medida. Clic derecho, nueva medida. Y para calcular la variación voy a usar la función divide, donde el numerador que va a ser la resta entre total de ventas menos ventas del año anterior. Y eso resta la vamos a dividir entre las ventas del año anterior para sacar la variación porcentual, ¿no? Aquel divide nos da la opción de también, oye, mira, si ventas del año anterior, que es el denominador, en algún lugar es cero, ¿qué resultado quieres que te devuelva la división? Yo voy a decirle que me vuelva un valor en blanco cuando pase eso. ¿Sí? Nos permite manipular de alguna manera la división. Listo. Le ponemos porcentajes, adicionamos, ya que está. Ya tenemos la variación. ¿Cuánto ha variado? Actual versus el año anterior. Listo. Acá creció, acá creció.
Luego, vamos a calcular qué cosa, las ventas del mes anterior, bajo la misma lógica. Medidas, nueva medida, ventas mes anterior, va a estar definido a través de la función calculate. La expresión es total ventas. ¿Y cuál es el contexto de filtro que le vamos a dar? Vamos a usar DIAD. Quiero en este caso que las fechas sea la columna fecha de la tabla de calendario, que retroceda un intervalo de ¿qué? De mes en este caso va a ser, ¿no? Monto. Cierro mi función DIAD, cierro mi función calculate, enter. Listo. Ponemos por acá el tipo de dato y listo. Tenemos ahora las ventas del mes anterior, miren. 643, 626. Quiero la variación contra el mes anterior, lo mismo. Voy a copiar esto, clic derecho, nueva medida. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nuevamente, divide total ventas menos ventas mes anterior. La división entre ventas mes anterior. Caso contrario, que me ponga blanca, ¿no? Listo. Tenemos la medida, le ponemos porcentaje y con eso ya tenemos la variación contra el mes anterior también. ¿Sí? Hasta acá, chicos, dudas, consultas antes de ver la otra medida que es distinta. Porque ahora vamos a empezar a calcular acumulado anual. Todo claro, dice Diana. Muy bien, Diana. Los demás chicos, somos ¿cuántos? A ver, cerca de 200, que han entrado como 20 ahora el último. ¿Me confirman, chicos? Muy bien, Matías. Los demás, por favor. Todo bien. Ok, chicos. Ok, ok. Eso está muy, pero muy bien. Listo. Solo como un comentario extra, chicos, que no estoy entrando a este detalle por el tema del tiempo, que nos queda poquito. Quiero que tomen en cuenta que la función de IAT, ¿sí?, nos genera una tabla. De IAT es una función de tabla, chicos. ¿Sí? Entonces, cuando estamos trabajando con el calculate, acá esta expresión que está teniendo acá se le está aplicando una tabla. ¿Ya? Esto es una tabla, por si acaso, chicos. ¿Ya? Pero una tabla que le estamos poniendo dentro de la expresión, por si acaso. Ahorita la función que vamos a generar, que va a ser days year to date, también es una función de tabla y la vamos a poner también dentro del cálculo. ¿Ya? Entonces, vamos por acá. Year to date actual. Mira, medidas, clic derecho, nueva medida. Y vamos a usar la función calculate que nos permite, ¿qué cosa? Eh, m- Evaluar una expresión en un contexto de filtro modificado. ¿Ok? ¿Cuál es la expresión? El total de ventas, nuevamente. Ahora, ¿cuál va a ser el contexto? Ahora yo, por ejemplo, lo que quiero es que si me ubico en marzo del 2023, ya no quiero que se me evalúe solo marzo del 23, ni tampoco se me evalúe marzo del 2022. Ahora yo quiero que en este mes me permite evaluar las ventas de enero hasta marzo, de todo lo que va del año hasta este momento. Entonces, ¿qué función nos permite devolver un conjunto de fechas, en este caso acumulados a nivel anual? En este caso es la función dates year to date. ¿Qué dice? Devuelve un conjunto de fechas del año, o sea, de este año actual, hasta la fecha actual. Si estoy en marzo, me devuelve desde enero hasta marzo. Si estoy en mayo,
me devuelve de enero a mayo, y así sucesivamente. Acá, ¿qué te pide? Ay, ¿cuál es la fecha? La fecha es tu tabla de calendario, ¿no? Listo. Y miren, chicos, le vamos a poner el tipo de dato aquí, enero, febrero, la suma de los dos, marzo, la suma de los tres, y así sucesivamente hasta que termine el año, chicos. Luego, enero del otro año comienza. Todo bien, qué bueno, chicos. Qué bueno, qué bueno. Siempre cuando vayamos a generar nuevos cálculos, chicos, importante mm, que tratemos de poner así la vista, ¿sí? En una tablita, porque van a poder apreciarlo mejor. A ver, Diana, la variación solo sería mes cerrado, o podría calcular, por ejemplo, de enero a marzo 22. ¿Cómo? A ver, nuevamente. La variación sería solo de mes cerrado. Podría calcular, por ejemplo, de enero a marzo 22 versus enero a marzo 23. Eso es lo que estamos haciendo, Diana. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo el acumulado, ¿cierto? Ahorita vamos a calcular el acumulado, pero respecto al año anterior. O sea, si acá tenía marzo, ¿no? Voy a poner por aquí a marzo del año anterior, ¿sí? Ahora, ¿cómo generamos esta medida? Vamos a verla. Mira, year to date año anterior. Entonces, aquí importante. Lo que nosotros vamos a hacer, chicos, es reutilizar esta función de acá. Esta fórmula, mejor dicho, que acabamos de hacer, ¿no? Estamos calculando el acumulado de este año. Entonces, yo cuando aplique el calculate y me diga qué expresión quieres calcular, le vamos a poner toda esta expresión, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, year to date, año anterior. Copio todo esto porque lo voy a reutilizar. Voy a crear nueva medida. Year to date, año anterior. ¿Sí? Aplicamos nuestra función calculate. ¿Cuál es la expresión? Lo que les dije. Todo lo que habíamos calculado hace un ratito, ¿no? Esta es nuestra expresión en este caso. Coma. ¿Y qué es lo que nosotros queremos ahora? Ah, mira, yo quiero que esto se evalúe cuando mis fechas sean del año anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el day at, ¿no? Ah, day at, coma, quiero un intervalo hacia atrás, perdón, fecha, quiero que sea un intervalo hacia atrás, donde el intervalo sea de años. Cierro el day at, cierro el calculate y enter, ¿no? Le voy a poner aquí, listo, ya lo tengo. ¿Qué más? Vamos a adicionarlo aquí, pero le vamos a poner cero decimales, que sea con el formato de moneda. Creo que no lo puse. Y lo adicionamos al objeto visual. Acá está. Year to date, año anterior. Miren, para marzo del 23 tengo el acumulado a marzo 22, ¿no? Quiero sacar la variación porcentual. Lo mismo. Vamos a hacer la división, nada más. Clic derecho, nueva medida. Voy a poner divide year to date año actual menos year to date año anterior, y eso lo voy a dividir entre year to date año anterior.
Caso contrario, que me devuelve en blanco. Enter. Le voy a dar el formato acá de porcentaje, lo agrego a mi objeto visual y acá tengo mi variación porcentual. Leandro, ¿lo puedo ver a un nivel menor? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, vengo a mi tabla de calendario, ¿no? Y pongo día debajo. A ver, estoy año, nombre de mes, y pongo día. Por ejemplo, marzo. Mira, ¿cuánto fue el día 1 de marzo? El día 1 de marzo del año anterior. El día 2 de marzo del año anterior. El día 2 de marzo de este año. ¿Se dan cuenta? Creo que por ahí va tu pregunta, ¿no, Diana? Sí, perfecto. Entonces sí lo podemos hacer, ¿no? Por eso es muy importante la parte de inteligencia de tiempo, chicos. Muy, pero muy importante. ¿Ya? Entonces recuérdense, siempre que ustedes quieran hacer análisis de tiempo, recuérdense por favor de tener sí o sí su tabla de calendario. Si no, sus cálculos temporales posiblemente van a salir mal. ¿Ya? Sí o sí tengan una tabla de calendario. Entonces, listo, chicos, con eso tenemos todas las métricas que necesitamos. Voy a borrar esto y vamos a simplemente empezar a copiar, ¿no? Lo que nos falta. Porque ya generamos todo en realidad. Entonces vengo por el otro archivo. Voy a copiar todo este resumen de acá. Control C. Vengo al otro lado. Control V. Y notarán que directamente se pega todo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir. Tienen las medidas, los mismos nombres en este archivo. ¿Sí? Listo, le vamos a dar el contexto ahora, ¿no? Era año 2023 y el mes de marzo o abril creo que era, ¿no? Y ahí le estamos dando el contexto respectivo. Listo, ya lo tenemos. Vamos a continuar. Ahora, lo que queremos es generar este cuadrito de acá. Lo hacemos rápido. Entonces, vamos a hacer la vista respectiva, ¿no? Vamos a agregar un objeto visual de columnas agrupadas y líneas que quiero que vaya en el eje X los nombres de los meses. Listo, que quiero que vaya en la parte vertical. Dos cosas. Quiero que vayan las ventas actuales y también quiero que vayan las ventas del año anterior, ¿no? Listo. También que quiero, quiero que haya una línea que me muestre la variación porcentual, ¿no? Variación año anterior. Pero eso lo voy a poner como el eje Y de línea, ya que es donde tengo esto. Miren, chicos. Ah, ok. ¿A qué agregué acá? Creo que agregué algo que no debería ser. Nombre de día, no. Nombre del mes. Nombre del mes, perdón. Leandro, pero acá solo se ve abril. ¿Se acuerdan lo que le decía, chicos? Solo hay un mes. ¿Por qué? Porque está filtrado abril. Pero yo puedo hacer que se quite la interacción con este objeto visual a nivel de mes, ¿no? Selecciono el objeto visual, que en este caso es el filtro. Me voy a formato, editar interacción y dentro de este objeto visual le ponemos ninguno. Y listo. Cerramos iteraciones, ¿no? Eso lo vimos en la clase número 2. Y listo. Ahora lo único que nos quedaría es empezar a darle formato a este gráfico, nada más. Entonces vamos a ayudarnos un poquito, ¿ya? Mirando el otro gráfico. Le voy a poner color celeste y voy a copiarme este color medio oscurito. Vengo por acá, columnas, ventas año anterior y me copio este color. Control C. Listo. Vengo por acá, mi objeto visual, columnas. Primero ventas actuales, total ventas, le voy a poner celestito.
Y ventas año anterior le voy a poner de color de aquí, lo que copié el otro lado. Listo, ya lo tengo. Aquel título que le voy a poner ahorita. Variación mensual, ventas versus año anterior también, ¿no? General, título, color de fondo, pego ese color. eh, la letrita va a ser blanca. ¿Sí? Y vamos a modificar el título, ¿no? Que se va a llamar variación mensual, ventas versus año anterior. Variación mensual, ventas versus año anterior. ¿Sí? Variación mensual versus año anterior. Listo. Variación mensual versus año anterior. Listo. Lo tenemos, ¿no? Simplemente ahora lo centramos. Quizás le doy un tamañito más grande, 15. Y acá es donde tengo la vista, pues, ¿no? Que deseo. Inclusive podemos quitarle el eje X. A ver, venimos por acá, eje X. Quito el título, no me ayuda en nada. Puedo agregar en este caso, ¿qué cosa? Puedo agregarle las etiquetas de datos para que se vean los valores. Etiqueta de datos activo. Voy a poner que el fondo no sea blanco, sino que el fondo sea negro. Valor fondo. Y que la letra sea, por ejemplo, blanca, ¿no? Y ahí está. Tengo ahí mis valores respectivos, ¿no? Si ya pongo estos valores, esto estaría de más. Entonces, me podría ir al eje Y, deshabilito el título, valores, y por acá también esto, a los valores del eje Y secundario, le voy a poner de color blanco. ¿Sí? Si no, esto no se va a ocultar y ya no se ven. Y listo. Aquí es como ya tengo esta segunda vista, ¿no? Que era lo que quería. Le podemos poner contorno también si es que deseáramos, ¿sí? Como acá está medio brilloso, no sé si se logra apreciar. Entonces, moví con el objeto visual, visualización, general, efectos, sombra. ¿Sí? Podemos ponerle una sombra media plomita, inclusive un borde visual también, medio plomito. Ahí está, mira, tenemos un bordecito bonito. Entonces, con esto ya tenemos esta parte, ¿no? Vamos a agregar dos cuadritos nada más, porque ya nos queda poco tiempo, chicos. Vamos a agregar el cuadrito de resumen de crecimiento tiendas y vendedor, ¿no? Que es una réplica, básicamente. Entonces, voy a agregar por acá un objeto visual llamado tabla. Lo ponemos por acá. Chicos, han pasado la asistencia al chat. Les doy un minuto para que lo llenen, para continuar ahorita con lo que nos está faltando. A ver, llenen su asistencia rapidito y me confirman. Jacqueline, listo. A ver, un par de personas más que me confirmen. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar. Vamos a generar nuestro objeto visual por acá, entonces, ¿no? Necesitamos un resumen. ¿Cuál es el resumen que necesitamos? Necesitamos ver las tiendas, ver su porcentaje, ventas actuales, ventas anterior y bla. Vamos a ver. Entonces,
Primero, tiendas. ¿Dónde está mi base? Ventas. Listo. Segunda columna. Vamos a jalar las ventas. Pero las ventas las vamos a jalar dos veces. ¿Por qué? Porque uno nos va a servir a nosotros para sacar el porcentaje. ¿Sí? Listo. En primer lugar, voy a quitar la fila de totales, ¿no? Me voy a donde dice dar formatos, objeto visual y deshabilito la parte de totales. Listo. Siguiente parte. Voy a acercarme un poquito más para que se vea mejor. ¿Qué más voy a hacer? Voy a quitar, por ejemplo, el estilo y le voy a poner ninguno, ¿ok? En la primera parte de aquí, en el primer ventas, le doy clic izquierdo y le pongo mostrar como porcentaje del total. Lo ordeno de mayor a menor y ya lo tengo ordenadito a las tiendas, ¿no? Vamos a ir cambiando los nombres de una vez. Eh, la primera columnita la vamos a llamar porcentaje de ventas y el otro ventas actuales, ¿no? Doble clic, porcentaje de ventas. Y ahorita le ponemos ventas actuales, ¿no? Ventas actuales. Listo. ¿Qué más? Luego dice ventas año anterior, ventas año anterior. Doble clic, le cambiamos el título para que se vea más chiquito. Ventas año anterior. Le ponemos su variación porcentual. Var año anterior. Luego hacemos lo mismo para ventas mes anterior. Doble clic, ventas mes anterior. Y le adicionamos por último la variación contra el mes anterior. Var mes anterior. Listo. Y simplemente lo que vamos a hacer es tratar de ordenarlo, ¿no? Para que entre en una vista. Listo. Vamos a darle un poquito de formato al título. Vengo por acá, encabezado de columna, color negro, negrita, lo centramos. Vamos a tratarle en los valores de alternar el fondo con color clarito y listo. Vamos a adicionar algo más. Cuando la variación, por ejemplo, vengo acá, cuando la variación del, ¿dónde está? Variación del año anterior, ¿no? Vamos a ver qué estamos usando, circulitos. Cuando la variación del año anterior, formato condicional, iconos, ¿sí? Vamos a usar simplemente dos iconos, uno que sea círculo rojo y el otro círculo verde. Le ponemos todo como números y que se ponga al lado derecho, ¿no? Entonces, cuando sea menor a cero, ¿no? Que se ponga rojito, cuando es mayor a cero, mayor o igual a cero, que se ponga verdecito. ¿Acepto? Y ahí está. Ahora lo mismo para variación mes anterior. Variación mes anterior, formato condicional, iconos, borramos, circulito, verdecito, ponemos todo como números, le pongo menor o igual a cero, que es hasta -1000, mayor o igual a cero, hasta 1000, que nos dé verdecito. Acepto y listo. Así es como tenemos nuestros formatos condicionales para esta parte. ¿Sí?
Continuamos. Entonces, como ya tenemos nuestro resumen, chicos, si queremos replicarlo para el otro objeto visual, simplemente lo que vamos a hacer es copiar, control C, control V, lo arrastro al ladito y lo reutilizamos, ¿no? Así de sencillo. En este caso, lo que voy a hacer en vez de tiendas, ahora lo voy a poner por vendedor nada más. Y listo, ya lo tenemos, ¿no? Le podemos personalizar un poquito, quizás poniendo los títulos nada más, ¿no? Si vengo por acá, general, título activo, le puedo poner el título que puse aquí, ¿no? Resumen, crecimiento, tiendas, ¿no? Resumen, crecimiento, barrita tiendas. Listo, eso lo puedo en este caso poner con una letra blanca, con un fondito oscurito o con este que estamos trabajando. Le pongo al medio, le pongo un tamañito más y listo. Para el otro lo mismo, ¿no? Vengo por acá, activo, resumen, crecimiento, barrita, vendedores, ¿no? Vendedor. ¿Listo? Igualito. Fondo, oscurito, letra blanca, uno y lo centro. Y listo. Así es como tengo en este caso, chicos, mi pequeño reporte, ¿no? Leandro, esto lo quiero publicar. ¿Cómo lo publico? Para publicarlo tú necesitas tener una cuenta, chicos, de Power BI Service, ¿no? Voy a guardar esto en primer lugar. Que sea educativa o que sea empresarial, ¿no? Entonces, una vez que estés logueado con tu cuenta, simplemente, una vez que terminaste de hacer todo, te vas a donde dice publicar, ¿sí? Te va a salir este cuadrito. Si es que tú tienes varias áreas de trabajo, porque tienes una licencia de paga, eliges en qué área de trabajo. Cuando tú tienes una licencia free, simplemente te sale mi área de trabajo. Entonces seleccionas, se empieza a publicar. Ahorita vamos a ver cómo se comparte, chicos, de manera general, ¿ya? Pero no es lo recomendable cuando estamos en una empresa. ¿Por qué? Porque si alguien llega a tener el link que vamos a generar ahorita, se hace fuga de información, ¿ya? Entonces, voy a abrir en Power BI esto que acabamos de hacer nosotros. Se me abre el Power BI Service. Listo. ¿Cómo lo comparto? Archivo, insertar informe, publicar en la web. Para que aparezca esta opción, en este caso el dueño del dominio, ¿sí? O el que administra las licencias de Power BI tiene que habilitarlo, porque de manera predeterminada esto está deshabilitado. Ojo con ese punto, ¿ya? Publicar en la web, continuar, publicar, ya que está. Mira. Les voy a pasar el link al chat, chicos. Ustedes díganme si es que lo pueden abrir. ¿Pueden abrir ese link, chicos, o no? Sí se puede abrir, ¿correcto? Entonces, esa sería la manera en cómo podemos compartir de manera pública la información. Entonces, chicos, hasta acá nos vamos a quedar con el curso. Les agradezco su participación. Igual les sugiero que traten de practicar e indagar más porque el mundo de Power BI es muy amplio, pero considero que con esto ya se llevan una muy buena base para que ustedes solitos empiecen a volar. ¿Sí? Entonces voy a dejar de grabar porque nos vamos a quedar hasta aquí.